A ver. Bueno, ahí se ve bien. Porque. Un segundo. Bien. Bueno, asumo que ese silencio fue un sí. Bien. Entonces, tema de hoy, termo. ¿Sí? Bueno, ¿qué es termo? ¿Qué estudiamos en termo? ¿Y a qué le tenemos dando miedo? Bien, la termodinámica, sí, es una rama que nos sirve mucho en ingeniería química. Y básicamente lo que estudia, ¿sí? Es la transferencia de, bueno, en nuestro caso, transferencia de calor, ¿sí? O cómo cambian las propiedades, ¿sí? Que caracterizan a un cierto sistema, en relación con la transferencia de algunas de las propiedades, ¿sí? Las propiedades características, ¿sí? Con las que más vamos a trabajar a lo largo de toda la materia, ¿sí? Son las siguientes. La más importante, ¿sí? Es la entalpía, ¿sí? A la que denotamos con la letra H. Y la entalpía la podemos definir, ¿sí? Como una magnitud que permite cuantificar la cantidad de energía que un sistema intercambia con el entorno, ¿sí? Entonces, ¿qué es este sistema en el que yo estoy hablando, ¿sí? Vamos a llevar los pies a tierra y vamos a decir, bueno, che, mi sistema es una cajita, póndele, ¿no? Una cajita que tal vez tiene una solución adentro. Vamos a hacerlo lo más sencillo del mundo y vamos a ponerle agua, ¿sí? Y bueno, esta caja en realidad quizás puede ser una olla a la que yo la puedo calentar, ¿sí? ¿Con qué la puedo calentar? Bueno, a fuego, como hacemos en casa, ¿sí? O si no, lo que podemos hacer es, no sé, agarrar algún otro mecanismo como una estufa, ¿sí? Y calentar agua, ¿sí? Pero vamos a hacerlo lo más sencillo del mundo. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros calentamos algo? ¿Qué pasa cuando nosotros calentamos una solución? ¿Sí? Bueno, lo que no estamos viendo es que macroscópicamente las propiedades del sistema cambian, ¿sí? Está subiendo la temperatura, estás cambiando la presión, dependiendo si esto es un sistema cerrado, abierto, ¿sí? Y además cambian estas nuevas propiedades, estas nuevas magnitudes, ¿sí? Que ustedes no conocían, ¿sí? Bien, entonces, lo que nos va a interesar estudiar en termo es deltas, ¿sí? Deltas de alguna magnitud. ¿Qué es un delta? Bueno, final menos inicial, ¿sí? Seguramente ya estuvieron chapando un poco de esto en materias como química, como física, que nos describe, che, al principio tenías tanto esta magnitud y al final tenés esto, ¿sí? Y esto caracteriza el cambio de la sustancia, ¿sí? Bien, entonces, en general, cuando hablamos de entalpía, lo que nos va a interesar estudiar es el delta de entalpías, ¿sí? ¿Cuánta cantidad de energía final menos inicial se intercambió un sistema, ¿sí? Que en nuestro caso, nuestro sistema, que va a ser, bueno, el agua que está dentro de esta cajita, ¿sí? Con el entorno. Bien. ¿Qué más vamos a analizar? Bueno, vamos a analizar cosas como la energía interna, ¿sí? Que la notamos como U, que es la energía que ya caracteriza más a las moléculas que están acá adentro, ¿sí? Vamos a estudiar transferencia de calor, ¿sí? Que esto va a ser fundamental, ¿sí? Y otras ciertas propiedades como lo que es la energía libre de Gibbs, ¿sí? O vamos a analizar el trabajo que ejerce un sistema, ¿sí? Entonces, bien, esto a modo de introducción, vamos de a poco, ¿sí? Vamos a empezar hablando un poquito del calor, ¿sí? Que lo notamos con la letra Q, ¿sí? Y lo que nos va a interesar del calor es su transferencia. ¿Cuánto calor entrega o recibe una sustancia y por qué? ¿Sí? ¿A causa de qué? Bien, entonces, ¿qué podemos tener? ¿Sí? Vamos a estar hablando de sustancias puras por ahora, ¿sí? Una sustancia pura, ¿sí? Puede estar enfrente de dos procesos, ¿sí? Un cambio de fase, ¿sí? Con cambio de fase me refiero a cambio de estado, ¿sí? O no cambiar de fase, pero que se caliente igual, ¿sí? Y vamos a hacerlo muy sencillo, vamos a hacerlo para este sistema que pusimos acá, ¿sí? Que era agua calentándose en una olla. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a hacer un gráfico que sea calor versus temperatura para ver de qué estamos hablando. Supónganse que yo tengo inicialmente una cacerola con agua y una temperatura inicial de 20 grados centígrados, ¿sí? O sea que en el diagramita empezamos por acá. ¿Mm? Bien,
¿Y qué está pasando? Bueno, yo digo, che, voy a calentar hasta que el agua entre en ebullición, ¿sí? Entonces, todos sabemos que la temperatura de ebullición del agua es 100 grados, ¿no? Entonces, lo que va a pasar, ¿sí? Es que el agua va a calentarse de esta manera en el gráfico hasta llegar hasta acá, ¿sí? Esto es temperatura igual a 100 grados, ¿m? En donde en este punto, ¿sí? Acá teníamos líquido, ¿m? Va a suceder el cambio de fase, ¿sí? El cambio de fase es una temperatura constante, como ya sabrán. ¿Por qué? Bueno, porque esa energía que nosotros le estamos entregando al sistema, ¿sí? Calentándolo, acá la estamos aprovechando para subir la temperatura, ¿sí? Mientras que cuando ya llegamos a este punto, esa energía está siendo aprovechada no para calentar, sino que para que el sistema cambie de fase. ¿Cómo? Rompiendo enlaces, ¿sí? Entonces, la energía que aportamos ya es utilizada para otra cosa, para romper moléculas que salen a la superficie, ¿sí? Al aire, y que logren hacer ese cambio de estado que nosotros vemos, ¿sí? Entonces lo podemos representar de esta manera. ¿Mm? Bien, y si seguimos calentando, ya estamos, vamos a anotarlo como cambio de estado esto, ¿sí? Y si seguimos calentando acá, ¿sí? Una vez que ya todo el agua que teníamos cambió de estado, ¿sí? Bueno, acá ya estamos hablando de un vapor, ¿sí? Que se va a seguir calentando a temperaturas posteriores a 100. ¿Mm? Bien, entonces, si lo vemos en este grafiquito, lo que podemos ver es que tenemos tres calores. Un calor 1, ¿sí? Un calor 2 y un calor 3. O sea, podemos distinguir como lo que son tres zonas, ¿sí? Bien, en donde tenemos dos calores, ¿sí? Q1 y Q3, en donde cambió de fase, ¿sí? Y un calor relacionado con ese cambio de estado, ¿sí? Bueno, cuando tenemos un cambio de fase, ¿sí? A esto se le denomina calor latente. ¿Sí? Que en nuestro caso va a ser Q1, ¿sí? Y Q3. Mientras que no cambia de fase, perdón, al revés, chicos. Va a ser Q2. ¿Mm? Cuando no tenemos cambio de fase, ¿sí? Vamos a tener algo que se llama calor sensible, ¿sí? Que es Q1, ahora sí, y Q3. ¿Mm? ¿Bien? Ok. Entonces, ¿en qué me cambia esto? ¿En qué me cambia tener un calor latente y calor sensible? Bueno, que su manera de calcularlo analíticamente es diferente, ¿sí? Cuando yo tengo un calor latente, ¿sí? O sea, sin cambio de fase, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer dos cosas para calcularlo. Es la masa del sistema multiplicado por una constante que está tabulada para cada una de las sustancias, ¿sí? Que puede ser, si estamos a presión constante, ¿sí? Algo que se llama CP, se llama capacidad calorífica, y es única para cada sustancia que estamos trabajando, ¿sí? Por el cambio de temperaturas que haya sufrido la sustancia. Por ejemplo, no sé, si yo quiero calcular el Q1, lo voy a poder calcular como la masa de agua que yo estoy calentando, ¿sí? Por el CP del agua, que lo sacamos de tablas, por el delta T, que va a ser 100 menos 20, ¿sí? Bien. Una cosa importante de aclarar, ahora lo vamos a ver cuando hagamos los ejercicios, es que el CP sí tiene unidades. Esas unidades, una de las unidades que involucra, tiene unidades o de masa o de moles en el denominador, ¿sí? Entonces, yo acá puedo poner o masa o moles. Bueno, ¿de qué va a depender? De las unidades que yo ponga el CP, o viceversa. Si yo puse masa acá, bueno, el CP lo pongo en masa, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo a lo largo de los ejercicios dependiendo de qué datos tengan. Bien. Otra situación que podríamos tener es tener algún sistema en donde el volumen sea constante, ¿sí? El cálculo es el mismo, es la masa, pero ahora vamos a hacer la capacidad calorífica a volumen constante que se llama CB, ¿sí? Por el delta T. Bien, hasta ahora nada muy loco. Bueno, paren que lo voy a... Un segundito, ¿eh? Perdón, esto de acá era para no cambio de fase. Lo estoy escribiendo en el lugar que no iba. Bien, la masa viene para acá, ¿sí? Repito, para cuando no tengo cambio de fase, lo único que hago es evaluar este cambio de temperaturas como habíamos hecho acá. Lo escribí en un lugar en donde lo veo. Bien, ahora cuando sí tengo cambio de fase, va a pasar algo diferente, ¿sí? Yo no puedo escribirlo de esta misma manera, ¿sí? Porque esta capacidad calorífica, tanto a presión constante como a volumen constante, está asociada a una fase en específico, ¿sí? O sea, por ejemplo, este CP que yo pongo acá, repito,
cuando tengo calores sensibles, o sea, que no tienen cambio de fase, vamos a marcarlo acá, ¿sí? Este y este, ¿sí? No cambiar de fase, están asociados a, no sé, capacidad calorífica del agua en estado líquido, ¿sí? Tanto a presión como volumen constante. O también tenemos un CP o CB para el agua en estado gaseoso. Pero acá, ¿sí? En esta zona, que la vamos a marcar con otro color, estamos teniendo un equilibrio, ¿sí? O sea, si yo lo mirara, bueno, tengo un tanquecito que tiene una parte de agua, ¿sí? Que está en estado líquido, conviviendo, ¿sí? Con moleculitas de agua que salieron de la superficie, ¿sí? Y esto está en un equilibrio que se llama metaestable, o sea, va y viene. Entonces, nada, o sea, ¿qué pasa acá? ¿Sí? Bueno, esto lo que vamos a hacer, ¿sí? Es calcularlo, ¿sí? Como la masa que estemos calentando por el cambio de entalpía que represente este cambio de estado, ¿sí? O sea, ¿qué estamos diciendo? Bueno, el calor latente, o sea, el calor asociado a un cambio de fase, va a ser la masa de agua involucrada en ese cambio de estado, ¿sí? Multiplicada por aquella magnitud, ¿sí? Que permitía cuantificar el cambio de energía en ese proceso, ¿sí? Entonces, en español, el calor involucrado en un cambio de estado se calcula por la masa que estemos calentando, ¿sí? Y este delta H, que representa el intercambio energético cuando yo estoy pasando de, por ejemplo, en este caso, de agua a líquido, ¿sí? Vamos a tener delta H de reacción, ¿para qué? Bueno, del pasaje de líquido a vapor o de, qué sé yo, de sólido a líquido y todos los cambios de fase que se les ocurran, ¿sí? Entonces esa es la diferencia, ¿ok? Entonces esto vamos a ponerlo acá. Perdón por haber puesto esto acá arriba, no me di cuenta, ¿sí? Pero bueno, nada. Para hacer un resumencito, cuando tenemos no un cambio de fase, es la masa de la sustancia por el delta H de reacción, y cuando no cambiamos de fase, sí ya nos aparece esta capacidad calorífica asociada. ¿Mm? Bien, perfecto. Bueno, lo mismo que pasaba acá con el tema de la masa, el delta H de reacción siempre es unidades de energía, que en general son joules o kilojoules, ¿sí? Pueden estar o por mol, ¿sí? O sobre kilogramo, ¿sí? O sea, lo que estamos tratando de cuantificar es cuánta energía perdemos por unidad de materia, ¿sí? Entonces, nada, podemos poner la masa en moles o la masa en kilogramos, dependiendo de las unidades en las que tengamos esta información, ¿sí? Lo mismo que pasaba acá, ¿ok? ¿Hasta acá algunas dudas? Siéntanse libre de frenarme, ¿sí? Bien, perfecto. Bien, bueno, entonces, algún comentario de color que estaría bueno hacer acá, ¿sí? Es que el delta H, o sea, el cambio de entalpía, que ahora vamos a hablar un poquito más sobre eso, puede ser tanto negativo como positivo. O sea, y piénsenlo así. Cuando yo estoy calentando, ¿sí? Por ejemplo, este sistema que habíamos armado acá, yo lo que estoy haciendo es entregar energía para romper moléculas de agua que salgan a la superficie como vapor, ¿sí? Entonces, ese delta H va a ser positivo, porque yo entrego energía, y tenemos el siguiente convención, se llama convención egoísta. Todo aquello que entre al sistema va a ser positivo, mientras que todo aquello que salga va a ser negativo, ¿sí? Eso se llama convención egoísta. ¿Por qué les nombro esto? Porque esto es una convención, ¿sí? Que toman en la materia. Van a ver materia más adelante que les cambien esta convención, que la van a usar durante 2 años y van a decir, ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad? Bueno, cosas que pasan, ¿sí? Pero bueno, siempre que tengan una duda, piensen lo intuitivo. A ver, yo acá caliento, entrego energía, se rompen enlaces, ¿sí? Y cosas pasan en la fase de vapor. Bueno, por tanto, esa energía que yo entrego va a ser positiva. ¿Mm? Ahora, pueden pasar que ciertas reacciones, ¿sí? Entreguen energía al ambiente. Por ejemplo, piensa en el motor de un auto. ¿Qué estoy haciendo yo? Lo cargamos con gasolina. ¿Y para qué es la gasolina? Bueno, la gasolina se quema, ¿sí? Y explota, y lo que hace es liberar energía que el auto aprovecha. ¿Sí? Bueno, ahí vamos a tener un delta H de reacción negativo, ¿sí? Porque la reacción pura es la que está liberando esa energía que nosotros estamos aprovechando, ¿sí? O sea, sería al revés de esta situación. Bien. Entonces, nada, eso también lo vamos a ir viendo a lo largo de todos los ejercicios, ¿sí? Bien, perfecto. Bueno,
¿Qué más vale la pena hablar? ¿Sí? Bueno, ya hablamos de lo que es el calor, ahora vamos a profundizar un poco en lo que es la entalpía, ¿sí? Que lo estamos usando como recurso, pero no explicamos qué era, ¿sí? Bueno, la entalpía lo denotamos con la letra H. ¿Sí? Y por definición, ¿sí? La entalpía es la suma de la energía interna, ¿sí? Y la multiplicación entre la presión y el volumen. ¿Sí? Entonces, ¿qué dijimos nosotros? A mí me va a interesar analizar ese cambio de entalpía, ¿sí? Bueno, entonces, el cambio de entalpía, el delta H, lo podemos escribir como el delta de energía interna, ¿sí? Más el delta de presiones y el delta de volumen. O sea, ¿cómo puedo poner esto? Bueno, presión final por volumen final, ¿sí? Menos presión inicial por volumen inicial. ¿Bien? Ok. Entonces, para modo de resumen, ustedes a lo largo de la materia se van a encontrar con dos tipos de sistemas, ¿sí? Sistemas a presión constante, ¿sí? Que se llaman calorímetros, ¿sí? Y sistemas a volumen constante, que ustedes los van a ver como bombas calorimétricas, ¿sí? Ahora, no se asusten si hay un ejercicio que dice, bueno, se tiene un reactor nuclear a presión constante, y ustedes, porque ahora vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Más o menos así, que a mí me pasó en un examen, decían, un reactor nuclear a presión constante, yo dije, ¿qué es esto? Yo nada más de un calorímetro. Bueno, un reactor nuclear a presión constante es un calorímetro, ¿sí? Entonces, un diga lo que diga, ustedes ciñanse a estas condiciones que son lo único que van a ver, ¿sí? Es una simplificación. ¿Mm? Bien, entonces, para estos dos sistemas, ¿sí? El cambio de entalpía, ¿sí? O el cambio de cualquier otra propiedad se va a calcular de manera diferente, ¿sí? ¿Por qué ahora lo vamos a demostrar? Bueno, si yo tengo un sistema a presión constante, ¿sí? El delta de entalpías lo podemos calcular de esta manera, ¿no? Como delta U, hasta acá nada raro, ¿sí? Más la presión, y la pongo así directamente porque yo no tiene sentido que hable de presión final y presión inicial. Si yo sé que presión inicial y presión final son las mismas, ¿sí? Entonces pongo una P gigante que me represente los dos momentos. ¿Sí? Y ahora sí, pongo el delta B, o sea, sí tengo un cambio de volumen. ¿Sí? Bien, ahora, algo que podemos hacer también, que no hablamos, es definir, ¿sí? A la energía interna. La energía interna, o el delta de energía interna, ¿sí? Que ahora vamos a hablar un poquito más sobre eso, lo podemos escribir como Q más W, o sea, calor más trabajo, ¿sí? Entonces, si yo cambio esto acá, ¿sí? Yo tengo que el delta del talpías lo puedo escribir como Q más W, ¿sí? Más P por delta B, ¿sí? Y otra cosa que les tengo que contar es que el trabajo, ¿sí? Se puede escribir como, ahora lo vamos a charlar un poquito mejor, ¿sí? Pero es la integral, ¿sí? De la presión por un diferencial de volumen. Que esto, para ustedes simplificado, ¿sí? Es un menos P diferencial B. Ahora vamos a charlar un poquito más. Pero vengo con esta cosa que hasta ahora yo les digo, bueno, créanme, ¿sí? Y lo reemplazo acá. Y yo digo, bueno, tengo calor, ¿sí? Menos P por delta B, más P por delta B, ¿sí? Y acá digo, bueno, chau, chau, esto es lo mismo. ¿Sí? Y si vengo acá, me termina quedando que a presión constante, ¿sí? El cambio de entalpía es proporcional al calor, ¿sí? Y no son proporcionales, igual. ¿Bien? Bueno, si vamos a volumen constante, ¿sí? Hacemos lo mismo y decimos, bueno, el cambio de entalpía es el cambio de energía interna más, ¿qué pasa acá? Lo que yo tengo igual es el volumen. Volumen inicial es igual a volumen final. Entonces, tal cual hicimos acá, escribimos V delta P, ¿sí? Porque ahora lo que cambia es la presión. Bien, entonces, volvemos acá, ¿no? Delta H lo podemos escribir como el cambio de energía interna, que yo les había mencionado que es Q más W, ¿sí? Más B delta P, ¿sí? Y ahora, ¿qué dijimos? Que el trabajo lo habíamos definido como menos P diferencial B, ¿sí? Hacemos esto, ¿no? Q es menos P
más P. Bueno, ahora qué pasa acá, ¿sí? Yo sé que el trabajo es nulo, ¿sí? Entonces, directamente, en vez de reemplazar esto acá, ¿sí? Cuando yo no tengo cambio de volumen, voy a tachar el trabajo, ¿sí? Y lo voy a dejar anotado acá. Trabajo es menos P, cambio de volumen. No tengo cambio de volumen, entonces este delta B va a ser 0 y no hay trabajo, ¿sí? Y me termina quedando que el delta H es el calor a volumen constante, acá vamos a poner QP, ¿sí? Más P diferencial B, en estos dos casos, ¿sí? Entonces, ¿para qué digo todo esto? Bueno, porque literalmente ustedes van a leer el enunciado y van a decir, bueno, tengo presión constante, listo, vengo y hago todo esto. Ven y dicen, tengo volumen constante, listo, voy y hago todo esto. Y esto es mecánico como hacer esto, ¿sí? O sea, me quedan dos expresiones diferentes según las condiciones que yo tenga del sistema. Y lo que venimos hablando, ¿qué les conté? Bueno, si yo tengo un sistema a presión constante, las magnitudes que lo caracterizan varían de una determinada manera, ¿sí? Y si yo tengo un sistema a volumen constante, las magnitudes que lo caracterizan van a variar de una manera diferente, ¿sí? Por eso sucede esto. ¿Mm? Bien, perfecto. ¿Sería B delta P? Sí, perdón, chicos. Discúlpenme. Gracias. B del P. Perfecto. Gracias. Bien. Ahora, una salvedad que también tengo para hacerles, ¿sí? Es que yo esta expresión la escribí genérica. Podemos tener sistemas que sean gases ideales, ¿sí? En donde yo puedo usar la famosa ecuación P por B es igual a nRT, ¿sí? Bien, entonces, este B por delta P lo podemos escribir como, bueno, este volumen, que se va a mantener constante, ¿sí? Por los moles involucrados, ¿sí? Por R, temperatura final, ¿sí? Es una T. ¿Mm? Sobre volumen, ¿sí? Menos los moles por R, temperatura inicial, volumen, ¿sí? O sea, solo, nada, despejé acá presión, ¿sí? nRT sobre B. Si yo tengo una presión que varía, la temperatura también va a variar, ¿sí? Está asociado. Cancelo, cancelo, ¿m? Y me termina quedando que este B por delta P es N por R por el cambio de temperaturas, ¿sí? Nada, esto se los cuento porque quizás tienen la información sobre el cambio de la temperatura y no de la presión y pueden maniobrar de esta manera, ¿sí? Y acá pueden hacer lo mismo tal vez cuando tengan P, delta B en una situación, ¿sí? Nada, eso les quería contar. Bien, perfecto. Bueno, pero acá estuve usando como recursos para calcular la entalpía magnitudes de las que no charlamos, ¿sí? Vamos a charlar un poco de esto, ¿sí? Bueno, energía interna, ¿sí? La anotamos con la letra U, ¿sí? Y nos describe y nos da información sobre ya magnitudes intramoleculares, o sea, la energía que acumula un sistema, ¿sí? Hablando ya bueno, la conexión de las moléculas, ¿sí? Y lo curioso, ¿sí? De esta magnitud es que es función de estado, ¿sí? ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, una función de estado en termodinámica, ¿sí? Lo podemos pensar como una propiedad, ¿sí? Que no importa, o sea, si yo, por ejemplo, estoy en un punto acá y este es mi punto inicial, ¿sí? Y este es mi punto final, no importa qué camino recorra, ¿sí? Puedo ir por acá, puedo ir por acá, puedo hacer esto, tuki, 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 y llegar hasta acá, ¿sí? No importa qué camino tome, ¿sí? El cambio de entalpía, perdón, de energía interna va a ser el mismo, ¿sí? Y esto quizás, bueno, parece bastante intuitivo, pero hay magnitudes que no cumplen esta regla, ¿sí? Entonces, eso me va a permitir quizás sumar energías, ¿sí? Cosa que con otras magnitudes no pueden hacer, ahora lo vemos. Bien, bueno, y lo que nos va a servir, ¿sí? De esta magnitud es saber esto de acá, ¿sí? Que es la suma entre el calor y el trabajo, ¿sí?
Bien. Ahora, otra cosa que quiero hablar, ¿sí? Es del trabajo. ¿Sí? Y el trabajo, ¿sí? ¿A qué se asocia? Bueno, es el esfuerzo. A mí me gusta pensarlo como el esfuerzo que tiene que hacer un sistema para cambiar una magnitud, ¿sí? Y supónganse, no sé, yo tengo esto, lo van a ver bastante seguido, ¿sí? Es el mejor ejemplo para aprender qué es el trabajo. Yo tengo esta cajita, ¿sí? Que tiene un pistón arriba. ¿Mm? Bueno, eso se supone que era recto. Me da toque, así que lo voy a arreglar. Entonces, para los que no sepan, sí, esto es un cilindro pistón. Un pistón, porque no tiene mucha forma de cilindro. ¿Y qué hace el pistón? Bueno, yo esta tapita la puedo subir o bajar, ¿sí? Entonces quizás puedo llegar a un estado en donde la tapita del pistón esté por acá, ¿sí? ¿Y qué pasó acá? Bueno, si yo vengo, pongo la mano acá, ¿sí? Y hago bajar este pistón, lo que estoy haciendo es, eh, tengo un volumen acá, ¿sí? Esto es un volumen inicial y esto es un volumen final, que en realidad el volumen final es este, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces lo que estoy haciendo acá, ¿sí? Es un cambio en el volumen del sistema. ¿Mm? Ese cambio de volumen va a inducir un cambio de presión también, ¿sí? Porque piénsenlo, o sea, yo acá, qué sé yo, quizás tengo moléculas de gas, ¿sí? Y las aprieto, y bueno, van a estar más juntas, ¿sí? Eso me conduce a un cambio de presión, ¿ok? Y la presión en termo la pensamos como la presión que hacen las moléculas contra las paredes del recipiente, ¿sí? Si yo las agrupo, ¿sí? Les doy un espacio cada vez más chiquito para vivir, ¿sí? Bueno, voy a estar apretando más contra las paredes del sistema, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué va a pasar acá? Acá, ¿sí? Esto va a estar bajando, ¿sí? Por una fuerza, o sea, viene mi mano, aprieta acá y esto ejerce una fuerza, ¿sí? Pero acuérdense que la fuerza es presión sobre área, o sea que cada vez que yo estoy aplicando una fuerza, en realidad lo que estoy haciendo es aplicar una presión también, ¿sí? Bien, y esta presión que yo pongo acá es una presión externa, ¿sí? Que estoy, en este caso, ejerciendo sobre, para abajo, estoy apretando. Pero también puedo tener la situación en donde el pistoncito vaya para arriba, o sea que, qué sé yo, no sé, pase algo acá adentro, pase una reacción, pase algo que haga que este gas ascienda, ¿sí? O sea, se expanda. Y en este caso tengo una presión para acá, ¿sí? Entonces, ¿por qué me interesa decir esto? Bueno, porque muchas veces la gente se equivoca, ¿sí? Y pone la presión, qué sé yo, quizás les dicen, bueno, para este caso, ¿no? Vamos a analizar este de acá. Les dicen, bueno, tienen un gas a 25 grados y, qué sé yo, 3 atmósferas, y se le ejerce una presión externa de una atmósfera. Bueno, la presión que va acá, ¿sí? Es la presión que está causando un movimiento en el pistón, ¿sí? ¿Por qué? Porque el trabajo que estamos cuantificando, ¿sí? Es cuánto le cuesta al sistema, ¿sí? Apretar esto, ¿sí? O ejercer un cambio del sistema, o, por ejemplo, acá tengo una expansión, ¿no? Entonces vamos a tener un trabajo, no estoy entregando el trabajo, al contrario, estoy recibiendo, ¿sí? Entonces, siempre acá es presión externa, ¿sí? No importa a qué condiciones yo tenga esto acá adentro. Justo acá, como la presión que está haciendo que esto ascienda es la de acá adentro, ¿sí? Bueno, acá sí iría 3 atmósferas, ¿sí? Pero ojo, o sea, piénsenlo como la presión que está causando este cambio en el sistema. ¿Mm? Bien. Eh, y bueno, de vuelta podemos analizar sistemas a presión constante y a volumen constante, ¿sí? Como hicimos antes, tal cual. Bueno, si yo tengo presión constante, ¿sí? Yo el trabajo lo pienso así, como bueno, la integral desde un estado hasta otro de menos la presión externa es diferencial B, ¿sí? O sea, nos termina quedando lo que yo escribí acá arriba, menos P externa delta B, ¿sí? Ahora, si yo tengo volumen constante, como yo no tengo, o sea, este diferencial de volumen es nulo, esto se me hace cero, ¿sí? Entonces, siempre a volumen constante no hay trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el trabajo está asociado con estos tipos de sistemas. Y si no tiene un cambio de volumen no tiene sentido, ¿sí? También lo que van a poder hacer, que no se los conté, es tener sistemas isotérmicos, o sea, temperatura constante, ¿sí? Eh,
¿Y acá qué pasa? Bueno, acá, ojo con esto, que es un moco que se mandan seguido. Si yo tengo esta integral, ¿sí? ¿Qué harían ustedes? Bueno, o sea, como hicimos acá, ¿no? Sacábamos la integral para afuera, ¿sí? Pero, ¿por qué? Porque es una constante. Pero acá la presión no es constante, ¿sí? O sea, y si la presión no es constante, es porque tiene una funcionalidad con el volumen. ¿Qué funcionalidad? Bueno, para sistemas gaseosos, ¿sí? Ya vimos que la presión era esto. Entonces, puedo tener esta integral así, menos nRTB diferencial B, y acá lo que es constante respecto a esta diferencial es nRT, ¿sí? Bueno, entonces me queda la integral de 1 sobre B diferencial B, ¿sí? Y esto me va a terminar quedando que el trabajo es nRT por el logaritmo natural del cambio de volumen, ¿sí? Así que, ojo acá, ¿sí? O sea, no siempre, si no tenemos la presión constante, como en este caso, pero estamos en un sistema isotérmico que me permite sacar esta temperatura para afuera, ¿sí? Podemos hacer este truquito. ¿Mm? Bien. Perfecto, ¿sí? Bueno, ¿qué otra propiedad, sí, podemos charlar? ¿Sí? Em, Podemos hablar de la energía libre de Gibbs, ¿sí? Que la simbolizamos con la letra G. Eh, la energía libre de Gibbs, para lo que más nos sirve, ¿sí? Es para evaluar la espontaneidad de un sistema, ¿sí? De esto no me voy a meter tan profundo porque lo van a entender un poquito más adelante, quizás cuando hagan la materia termo de los procesos, ¿sí? Pero es una magnitud que me sirve para analizar si, por ejemplo, una reacción se da de manera espontánea, ¿sí? Porque cuando yo tengo reacciones tienen un sentido determinado, que es el sentido de la espontaneidad, ¿sí? Bueno, a veces en un proceso industrial es menester saber si esa reacción que yo quiero hacer se va a dar sola o si yo tengo que acondicionar ciertos parámetros para que se dé. Y una manera de evaluarlo es decir, bueno, che, si el cambio de energía libre de Gibbs es negativo, yo tengo que un sistema es espontáneo. ¿Sí? A lo que nos preocupa en esta materia vamos a tratar esto. ¿Sí? Bien. Eh, y después también van a hablar, supongo que no llegaron a esto todavía, pero van a hablar de la entropía, ¿sí? Que se simboliza con la letra S y mide para ustedes el grado de desorden de un sistema. ¿Sí? Pero no me voy a meter mucho con esto porque quizás lo vean un cachito más adelante. ¿Sí? Lo que más me preocupa a mí que ustedes sepan manejar, ¿sí? Es todo lo que se relacione con el intercambio energético de un sistema, ¿sí? Y hasta ahora lo que vimos es, bueno, que yo cuando tengo intercambio de energía en un sistema puedo tener distintos calores, ¿sí? Y que lo que va a estar ligado cuando yo digo a cambio de energía es la entalpía, ¿sí? Eh, pero bueno, lo que también quiero que sepan, ¿sí? Es que si yo tengo un sistema, ¿sí? El calor correspondiente a un sistema lo puedo escribir como una sumatoria de calores. ¿Qué calores? Bueno, un calor que vamos a llamar calor de reacción, ¿sí? Y este calor, ¿sí? Por ejemplo, no sé, vamos a hablar de dos sistemas distintos. Primero un calorímetro, ¿sí? Que es AP constante. Bueno, si yo tengo el calor de reacción, ¿sí? Es ese calor que se libera a la solución y al calorímetro, ¿sí? Por culpa de una reacción, ¿sí? Después vamos a tener el calor correspondiente a una solución que yo tenga, ¿sí? Y a veces vamos a tener el calor del calorímetro, ¿sí? ¿Cuándo vamos a tener esto? Bueno, cuando literalmente en la consigna le den la capacidad calorímetra del calorímetro, ¿sí? Esto es TK, lo van a ver así. Cuando le den este dato, esto lo huele. ¿Sí? Bien. Perfecto. Bueno, y entonces el calor de la solución lo podemos calcular como vimos antes, ¿sí? O sea, como M por Cp, en este caso por delta T, ¿sí? El calor del calorímetro lo pueden calcular como la capacidad calorífica por el cambio de temperatura, ¿sí? Y este, en general, ¿sí? Es el que vamos a querer determinar. ¿Por qué? Porque nosotros lo que vamos a trabajar, en general, son sistemas adiabáticos,
¿sí? O sea, un sistema diabático es un termo, no intercambia calor con el ambiente, ¿sí? Entonces, hasta ahora vamos a analizar sistemas perfectos, ¿sí? Que el cambio que vamos a ver va a estar adentro del sistema, ¿sí? Pero afuera, o sea, no va a haber contribuciones externas, ¿sí? Por lo cual, este calor en general lo vamos a tachar, ¿sí? Y esto va a ser adiabático. Entonces, conocer, ¿sí? Estos calores me permite calcular el calor de reacción, que en general va a ser el objetivo principal de todos mis ejercicios, ¿sí? Bien. Bueno, nada, y cuando tengo una bomba calorimétrica, ¿sí? El razonamiento es análogo. Ahora lo vamos a ver cuando tengamos un ejercicio, ¿sí? Pero bueno, eso quiero que tengan en cuenta, esto es súper importante. Vamos a trabajar con sistemas que en general no intercambian calor con el ambiente que los rodea, ¿sí? Y cuando les cueste un poco esta idea, ¿sí? Piensen en un termo, o sea, cuando llevan el agua caliente para el mate en la facu, ¿sí? Bueno, eso es un sistema adiabático. ¿Sí? Bien, bueno, ¿hasta acá alguna duda? ¿Todo bien? Porque ahora los aburrí de teórica, mi idea es que chusmiemos un ejercicio para poner todas estas cuestiones en práctica y quizás se vea un poquito mejor, ¿sí? Entonces, permítanme que les copien el enunciado. Este es un ejercicio que fue alguna vez un parcial de Química 1, ¿sí? De la parte de termo. Lo vamos a desglosar paso a paso para que no resulte tan complicado. Bien. Bueno, nos dicen, en una planta piloto se cuenta con un reactor encamisado como el de la figura, ¿sí? En el compartimento A, que tiene un volumen igual a 20 litros, se coloca una masa de glicerol a 23,5 grados Celsius, que ocupa el 75% de la capacidad de A. ¿Sí? En el sistema descripto, que opera a una presión de una atmósfera, se agrega en el compartimento R, ¿sí? Una solución acuosa de ácido sulfuroso y otra hidróxido de sodio 1 molal a 23 grados con 5 Celsius. ¿Sí? Y nos piden un par de cosas. Entonces, ¿qué tiene de difícil termo? A veces cuando uno lee el enunciado, cuesta entender qué está pasando. Entonces, antes de mandarse a hacer cualquier cosa, ¿sí? Piensen qué es lo que está sucediendo. Traten de hacerse una idea en la cabeza intuitiva de qué es lo que está pasando y de ahí las cuentas se van a tornar un poquito más fácil. Así que vamos a desglosar el enunciado, ¿sí? Vamos a marcar lo único que importe. Y estas son cosas que yo les decía. Se tiene un reactor encamisado y yo me acuerdo, bueno, esto es un parcial que rendí yo hace un tiempo, cuando la cursé, y leí esto y me infarté. Yo dije, no, a mí nadie me enseñó lo que era un reactor encamisado y me fue re mal. ¿Por qué? Porque me negué. ¿Sí? Entonces vamos a seguir leyendo. Una planta piloto, reactor encamisado, listo, no me importa. Y nos dicen, si venimos para acá, ¿sí? Que todo el sistema, ¿sí? Todo esto que tenemos acá, opera una presión de la atmósfera. Entonces, ¿qué me están diciendo? Che, no importa qué pasó, no importa todo lo que te estoy contando, esta presión se mantiene constante, ¿sí? ¿Y entonces qué tenemos entonces? Un calorímetro, ¿sí? Y ya está. ¿Qué nos demuestra esto? Que cuando rendí me asusta el pedo, ¿sí? Entonces, listo, tenemos presión constante. Y acá, ¿sí? El sistema se simplifica muchísimo más a cosas que ustedes conocen. Ese reactor encamisado con nombre elegante en realidad es un calorímetro, ¿sí? Bien, listo. ¿Qué nos habilita esto? A decir, bueno, tengo un calorímetro, puedo trabajar con todas las ecuaciones que vimos hace un ratito. Entonces, empecemos por acá, ¿sí? A no asustarse y a tratar de interpretar qué es lo que tenemos, ¿sí? Ahí. Bien, entonces, ¿sí? También vamos a analizar qué es lo que está pasando en este sistemita. Yo tengo dos compartimentos, ¿sí? Y cada uno tiene un líquido diferente, ¿sí? Y bien me dicen que en este compartimento A tengo un líquido que es glicerol, es un alcohol, y lo que quieren hacer, ¿sí? En este caso lo que quieren mostrar es que acá tengo un alcohol y acá adentro tengo una mezcla de un ácido y una base.
¿sí? Entonces, punto 1. Si por instinto, si yo mezclo un ácido y una base, ¿sí? Estoy haciendo una neutralización. ¿Sí? Algo ácido con algo básico, pumba, se neutraliza. ¿Sí? Entonces, no importa, la reacción la lo vamos a ver, ¿sí? Pero acuérdense que cuando ustedes tienen una reacción de esta pinta, es que es una reacción genérica, ¿sí? Esta reacción tiene un calor asociado, ¿sí? Una energía, más bien, más que calor, que llamábamos cambio de entalpía de la reacción, ¿sí? Que puede ser o negativa o positiva, ¿sí? Entonces, yo acá les adelanto que el delta H de reacción, o ni siquiera les adelanto, creo que lo tenemos como datos. Miren, sí, esto es algo muy importante. Antes de mandarse a hacer las cosas, vean qué datos tienen. A mí me están diciendo que el delta H de la reacción es menos 13.300 calorías por mol de agua. Entonces, esto lo que me está diciendo es que la reacción que sucede acá adentro, ¿sí? Está emitiendo energía hacia el medio, ¿sí? ¿Por qué? Porque es negativa. Y acuérdense que habíamos visto que todo lo que salía de un sistema, que ¿cuál es mi sistema en este caso? Es R, ¿sí? Porque me están hablando que esta reacción ácido-base sucede en R, está emitiendo calor, ¿sí? Bien. Y entonces, ese calor que emite R, ¿sí? Lo va a absorber la solución de abajo. Entonces, esto es un caso muy simple, pero escrito elegantemente, de una reacción que emite energía, ¿sí? Y esa energía la aprovecha otro compartimento que seguramente termine elevando su temperatura, ¿sí? Es tan sencillo como eso lo que está pasando. ¿Alguna duda con entender el proceso? ¿Alguien no entiende por qué está sucediendo esto? Porque eso es importante. Creo que es lo más importante del ejercicio, ¿sí? Bueno, lo tomo como un no. Entonces, perfecto. Ya tenemos una idea de lo que está pasando. Sucede una reacción, esa reacción emite energía, ¿sí? Y esta energía es absorbida por la solución que tengo acá abajo. ¿Sí? Perfecto, ya entendimos qué pasaba. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ir analizando qué nos piden punto por punto. Nos dicen, el punto A es escribir la ecuación termoquímica de la reacción en R. ¿Sí? Bueno, ¿qué es una reacción termoquímica? ¿Sí? Para que tengan idea, o sea, una reacción común, que es la que veía en el CBC, es escribir a los compuestos con su estado de agregación que dan productos, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso primero, porque algo de eso va a tener seguro, ¿sí? Que me están viendo una reacción. Nos dicen, bueno, solución acuosa de ácido sulfuroso y otra de hidróxido de sodio. Entonces esto se puede escribir así, ¿no? Ácido sulfuroso es H2SO3 en estado acuoso, que se mezcla con 2 moles de hidróxido de sodio, lo balanceo a ojo porque no. Que nos da esto de acá, nos da una sal, ¿sí? Una solución salina, mejor dicho. Bien, perfecto, ¿sí? Acá tips que les puedo dar para la materia, ojo con la nomenclatura, ¿sí? En mis tiempos teníamos parcialitos de nomenclatura, es algo que ellos pretenden que ustedes sepan, o sea, y es una lástima para dar un ejercicio porque no saben cuál es el ácido sulfuroso, por ejemplo. Bien, bueno, hasta acá tenemos la reacción, ¿sí? ¿Qué agrega esta parte de termoquímica? Bueno, siempre que a mí me piden una reacción termoquímica, yo tengo que informar el delta H de la reacción, ¿sí? Es informar cuánta energía emite o absorbe esa reacción. Y acá nos lo están haciendo re fácil porque nos están dando de datos, ¿sí? Entonces, bueno, listo, yo pongo esto, calorías, calorías es otra unidad energética, ¿sí? Por mol de agua, y se terminó. Esto es lo que me estaban pidiendo, ¿sí? Este punto era un regalo. ¿Qué pasa? A veces hay puntos de parcial que te dicen, bueno, escribí la ecuación termoquímica, pero esto no te lo dan de datos. Entonces el chiste es que tienen que calcular esto ustedes. ¿Sí? Bien. Bueno, perfecto. ¿Sí? Ahora nos dicen B. Determinar los volúmenes de las soluciones de reactivos necesarios, ¿sí? Para que el glicerol modifique su temperatura en 38 grados, considerando que del total de energía puesta en juego en la neutralización, solo el 50% se utiliza en la modificación de la temperatura del glicerol, ¿sí?
de explicitar las condiciones realizadas. Bueno, mucho texto, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer acá? Nosotros ya entendimos qué es lo que estaba pasando. Yo tenía una solución acá, ¿sí? Que yo mezclaba ácido sulfuroso e hidróxido de sodio, y esto, a causa de neutralizarse, liberaba energía. Esta energía que libera la reacción es absorbida por el alcohol que yo tengo en este compartimento de acá, ¿sí? Y por tanto se calienta. ¿Sí? Entonces, acá hay un par de cosas que, que podemos tener en cuenta, ¿sí? ¿Qué habíamos visto para el agua? Que yo para el agua tenía un sistema que tenía esta pinta, ¿sí? O sea, lo calentaba desde una temperatura inicial, ¿sí? Llegaba a la temperatura de fusión, tenía esto y después podía seguir calentando hasta lo que fuera, ¿sí? Bueno, acá hay una cuestión que siempre, siempre, siempre tienen que analizar, ¿sí? Y es decir, bueno, me tengo que fijar cuál es mi estado inicial del líquido que yo tengo acá adentro, porque pueden pasar muchas cosas intuitivamente. Pónganle, ¿qué nos dice? El glicerol a 23,5 grados Celsius, ¿sí? Entonces vamos a dibujarlo bien. Vamos a hacer este grafiquito de temperatura versus calor para el glicerol, ¿sí? Yo parto del glicerol a 23,5 grados, ¿sí? Y lo caliento. El glicerol, también como el agua, va a tener una temperatura de ebullición, que ahora lo vemos, que si yo llevo esta temperatura, el glicerol empieza a cambiar de fase y a pasar a estado gaseoso, ¿sí? Y si yo sigo calentando todo el gas que formé, sigue subiendo, ¿sí? O sea, los gráficos, tanto para el agua como para cualquier sustancia líquida que yo tenga, van a ser iguales. Entonces, ¿qué me asegura? O sea, ¿cómo puedo yo saber que esta energía que yo estoy dando hace que el glicerol se quede como líquido, hace que el glicerol cambie de estado, ¿sí? Esas son cosas que para las cuentas tienen que tener en cuenta, ¿sí? ¿Cómo sé esto? Bueno, acá nos están dando de dato la temperatura de ebullición normal del glicerol, es 290, ¿sí? Bien, entonces yo este datito de acá lo puedo cambiar por 290, ¿sí? Perfecto, o sea, nosotros sabemos que el glicerol cambia de estado recién a 290 grados, pero ¿qué me dice el enunciado? ¿Sí? Que ellos quieren que el glicerol modifique su temperatura en 38 grados. Y ojo con esto, he visto muchos alumnos que cometen un error muy sonso, que es decir, bueno, modifico la temperatura en 38 grados, la temperatura final es 38 grados. No. Si yo tengo una temperatura inicial, ¿sí? De 23,5 grados, lo que me están diciendo acá es modifico en 38, es que la temperatura final va a ser la temperatura inicial más 38 grados, ¿sí? Si no, acá hubiera dicho hasta o su temperatura a 38 grados. Ojo que es un error muy pavo, que ahora seguramente dicen, ¿para qué me estás comentando esto? Pero uno con los nervios lee mal, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué me están dando acá? Bueno, temperatura final 61,5, ¿sí? O sea, lo que me están dando acá es el delta T. Ellos quieren un delta T de 38 grados. Entonces, si yo vuelvo a mi gráfico, lo que me está asegurando es que estoy trabajando con esta zonita, más o menos, ¿sí? Así que no tengo ningún cambio de estado por parte del glicerol, ¿sí? ¿Cuánto habíamos dicho? 61,5. ¿Ok? ¿Sí? Esto es importante analizarlo antes de empezar a trabajar. Bueno, perfecto. Entonces, la gracia de este problema es que estamos yendo desde atrás para adelante, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué puedo hacer yo? A mí me dicen, bueno, yo quiero saber, esto es como un problema real de la industria, o sea, yo quiero calentar esto hasta una temperatura. Para calentar esto hasta una temperatura tengo que usar una cantidad de energía. Y para usar una cantidad de energía necesito saber cuánto tengo que poner de los reactivos que me dan esa energía. ¿Sí? ¿Se entiende cuál es la problemática? ¿Mm? Entonces, lo que vamos a hacer es ir de atrás para adelante, ¿sí? Pero tengan en cuenta que esto no es tan lineal como yo lo puse acá. No es que toda la energía que sale de acá va a parar acá. Nos dicen, solo el 50% se utiliza en la modificación de la temperatura del glicerol. Entonces voy a tener asociado como algún tipo de rendimiento. O sea, seguramente esto no es tan perfecto como yo les dije y tengamos algún tipo de disipación de energía. Seguramente quizás está calentando la pared del material o algo está pasando que no transmite toda la energía que surgió. ¿Sí? ¿Bien? Ok, perfecto. Bueno, entonces, vamos a primero, ¿sí? Trabajar con el glicerol.
Y yo digo, bueno, che, el glicerol está contenido en un sistema en donde se trabaja a presión constante, ya dijimos que esto era un calorímetro, ¿sí? Entonces, yo lo que pude hacer es decir, bueno, si yo tengo que analizar el cambio de entalpía, ¿sí? Del glicerol, podemos decir, bueno, che, la entalpía para un calorímetro habíamos demostrado que era delta U más P por delta B, ¿sí? Bien, ¿y qué pasaba? Yo esto lo podía descomponer en Q menos P por delta B más P por delta B, y esto se me iba, ¿sí? Y nos terminaba quedando que el cambio de entalpía era proporcional al calor, ¿sí? Recibido con la solución, por la solución, ¿sí? Entonces, repito, ¿por qué a mí se me ocurrió hacer esto? ¿Por qué a mí se me ocurrió trabajar con el cambio de entalpía? Bueno, porque estoy pensando de atrás para adelante. ¿Qué estoy pensando? Bueno, che, si a partir de este cambio de temperatura que sufre el glicerol, yo puedo averiguar cuál fue el calor que recibió la solución de glicerol, yo con ese calor que recibió, ¿sí? Puedo decir, bueno, ese calor es el 50% de todo lo que salió de acá adentro, ¿sí? Y ahí volver para atrás y hacer alguna analogía que después vemos con la cantidad de reactivo que yo tuve que poner acá adentro. ¿Se entiende? Entonces, para eso yo agarro la entalpía, porque yo fui viva y me di cuenta que estoy a presión constante, y la entalpía, lo voy a poner acá para que sea más explícito. Upa. La entalpía me queda proporcional al calor recibido, ¿sí? Por el glicerol. ¿Ok? Bien, perfecto, ¿sí? Buenísimo, llegamos a esto. Bueno, ahora, como yo analicé, ¿sí? Que el glicerol estaba asociado a un calor que no tenía cambio de fase, ¿sí? Que habíamos visto más acá arriba, ¿sí? Que los calores que no involucraban un cambio de fase era un calor sensible, que podían calcularse como la masa de la sustancia que se está calentando por Cp por delta T o Cb según corresponda, ¿sí? Y yo ya me aseguré que estoy en esta fase, ¿sí? Estoy en este periodo del gráfico. Entonces lo que yo puedo decir es, bueno, che, este delta H, que me sirve como herramienta para calcular el calor que recibió el glicerol, lo puedo calcular como la masa de glicerol que se está calentando, ¿sí? Por el Cp del líquido, ¿sí? Por el cambio de temperaturas que está sufriendo, ¿sí? Bien, ok. Entonces, yo la masa no la tengo del glicerol, pero, ¿qué tengo acá? ¿Qué tengo de datos? Me están diciendo, ¿sí? Que el compartimento A, que es el que está aguantando el glicerol, ¿sí? Tiene un volumen igual a 20 litros, y que el glicerol ocupa el 75% de ese tanquecito, ¿sí? O sea, tengo 20 litros del tanque y estoy ocupando 75 con glicerol. Entonces, con esto yo puedo sacar el volumen de glicerol que tengo, ¿sí? Y a la vez, si voy a, al, a los datos, fíjense que tenemos la densidad del glicerol a diferentes temperaturas, ¿sí? Acuérdense que aunque no lo trabajen así, estrictamente la densidad es función de la temperatura que yo tenga, ¿sí? Bien, ok. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, yo puedo decir, che, esta masa, ¿sí? Que yo tengo acá, va a ser igual, vamos a hacer esto así. Esto de acá va a ser el volumen de glicerol por la densidad, ¿sí? Por Cp por delta T, ¿sí? Y el volumen de glicerol, lo calculo así, va a ser 0,75, ¿sí? Por los 20 litros del tanque que yo tenía, ¿sí? Entonces me va a terminar quedando que el volumen de glicerol es de 15 litros. ¿No me acuerdo? Bien, perfecto. Bueno, eh, vengo para acá, ¿sí? Tomo los datos. Voy a tomar la densidad inicial porque
a ver, no hay mucha diferencia también, ¿sí? Entre la final y la inicial, así que nada, no se embrollen mucho con eso. Y eso me da cuenta, ¿sí? El CP y el glicerol, tanto líquido como vapor lo tenemos, ¿sí? Otra cosa importante que les tengo para decir es que siempre hay datos de más, chicos. O sea, yo me acuerdo que me había reenrollado porque no había usado un dato y me puse re mal y me puse a buscar cómo usar ese dato, por lo que terminé perdiendo tiempo porque en realidad había un dato extra, ¿sí? Si ustedes están seguros de lo que están haciendo, acuérdense que siempre puede haber datos de más. En este caso es este. ¿Para qué quiero yo el CP y el glicerol en fase vapor? Si ya vimos que estaba siempre como líquido, ¿sí? Entonces, nada, el CP que tengo que tomar es este, ¿sí? El de 2,38 joules sobre gramo Celsius. Y acá otra cosa más. Si yo tengo el CP en joules sobre gramo Celsius, me está condicionando a sacar la masa en gramos y usar la temperatura en Celsius, ¿sí? Ojo con las unidades, siempre chequen bien las unidades. Van a ser sus amigas las unidades. Bueno, perfecto. Teniendo todo eso, calculo este delta H, o sea, que era proporcional al calor recibido por la solución, ¿sí? Y esto me queda quedando, bueno, 1,264 gramos sobre mililitro, ¿sí? Por 1500 mililitros, por, perdón, 2,38 joules, ¿sí? Sobre gramo Celsius por 38 grados, ¿sí? Que es el delta de temperaturas, ¿sí? Y hago el cambio de calorías, ¿sí? A joules, ¿sí? ¿Ok? ¿Por qué hago esto? Porque, nada, yo tenía un dato en calorías que lo voy a usar después, ¿sí? Entonces me conviene más. Tengo este delta de reacción en calorías, ¿sí? Y estoy pasando todas calorías por una cuestión operativa nada más. Bien, entonces, si hago esta cuenta, me termina quedando que el delta H, o sea, el calor recibido por el glicerol, es igual a este valorcito de acá, ¿sí? Bien. ¿A sacar una duda? Bueno. Bien. Entonces, yo acá tengo el calor que recibió la solución. ¿Y qué nos decía el enunciado de vuelta, no? Solo el 50% del calor que libera la reacción en R se utiliza en la modificación de la temperatura del glicerol. Entonces, como estamos yendo de atrás para adelante y estábamos calculando el calor que recibió el glicerol, ¿sí? Yo lo que puedo decir es que el 50%, ¿sí? Del calor emitido por R, ¿sí? Por la reacción en R, es este valorcito que me dio acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque la solución de glicerol recibió nada más el 50%, ¿sí? Pero en realidad yo quiero saber el 100% que se emitió, ¿sí? Del otro compartimento, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, y esto en realidad eh, lo saco y me termina dando este número de acá. O sea, acá tengo el 100% del calor emitido por la solución en R, ¿sí? ¿Y cómo estoy justificando yo que este calor recibido por la solución en R, por la solución de glicerol, es el que se liberó de acá? Porque yo eso lo dije como muy intuitivamente, que yo sé que ustedes lo entienden. Pero eso lo tenemos que justificar, ¿sí? Que no hubo alguna otra intervención de cosas. ¿Y cómo lo justificamos eso? Bueno, con un balance de calores, ¿sí? Hace un ratito habíamos visto que el calor, ¿sí? Total, lo podemos poner como el calor de la reacción, ¿sí? Más el calor del medio, ¿sí? Más el calor del calorímetro. Este era cero, porque estamos trabajando con un sistema diabático. ¿Cuál es mi sistema diabático? Todo esto, ¿sí? O sea, todo esto de acá, ¿sí?
es nuestra cajita a analizar, ¿sí? Es mi volumen de control. Lo van a ver así en muchas otras materias. Un volumen de control es, bueno, yo hago una caja negra y analizo todo lo que pasa acá adentro, ¿sí? Nada, y todo lo que yo tengo acá no intercambia calor con el ambiente, ¿sí? Sino que hay un intercambio de calor entre estos dos compartimentos, ¿sí? Pero no con el afuera. Entonces yo lo que estoy diciendo que es adiabático es todo el sistema en general, ¿sí? Bien, eso lo saco, ¿sí? El calor del calorímetro no me dan datos del CP del calorímetro, así que lo vuelo, ¿sí? Y me termina quedando que el calor de la reacción es menos el calor del medio. Y acuérdense que este calor del medio lo habíamos llamado calor de la solución, ¿sí? Entonces, el calor de la reacción en realidad es menos el calor de la solución del glicerol, ¿sí? Y acá está lo que yo estoy diciendo, ¿sí? O sea, ¿por qué ese menos? Bueno, porque piénsenlo así. Si yo estoy analizando este compartimento de acá, ¿sí? Para este compartimento, o sea, si mi volumen de control es lo verde, está perdiendo energía, ¿sí? Y esa energía, si analizo ahora el compartimento que yo estoy marcando de azul, la está ganando. Entonces, esa energía que para la parte verde era negativa, porque estaba saliendo, para el compartimento azul va a ser positiva, porque la está ganando, ¿sí? Todo depende de, repito, cuál sea su volumen de control de análisis, qué sistemita, qué compartimento estén analizando, ¿sí? Y ese razonamiento sale analíticamente de acá, ¿sí? Bien. Entonces, nada, buenísimo. Yo puedo decir que lo que quería buscar, que el calor de la reacción, ¿sí? Que sale de la reacción en R, va a ser menos el calor del glicerol con el rendimiento aplicado, ¿sí? Entonces, el calor de la reacción real, ¿sí? Va a ser menos esto que yo tengo acá. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo lo que puedo decir, ¿sí? Es que yo tenía, lo vemos acá, el delta H de reacción, ¿sí? De la reacción que sucedía en R. ¿Y qué me está diciendo? Fíjense en las unidades. Esto de acá me dice, che, por cada mol de agua que tenés, estás largando 13.300 calorías. Eso es lo que me está diciendo. Es una manera de cuantificar cuánta energía largo por mol de agua, ¿sí? Entonces, miren acá. Si yo hago esta cuenta y yo pongo, bueno, digo, che, los moles de agua que yo tenga, ¿sí? Multiplicados por el delta H de la reacción, o sea, calorías, ¿sí? Sobre moles de agua. Si yo tacho y tacho, me están dando el calor total que tengo de la reacción, ¿sí? Porque piénsenlo intuitivamente, si yo sé que un mol me larga tanto y lo multiplico por la cantidad real de moles de agua que yo tengo, voy a tener el calor total, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso. Bueno, yo voy a decir, che, los moles de agua que yo tenga, ¿sí? Van a ser este calor que yo tengo acá, con su correspondiente signo, dividido el delta H reacción que a mí me da la consigna, ¿sí? O sea, menos 13.300 calorías por mol de agua. Por eso lo pongo calorías, ¿ven? Porque yo sabía que iba a tener que usar este dato. Y acá tacho y tacho, y termino teniendo 61,6 moles de agua. ¿Y para qué yo quiero los moles de agua que yo generé? ¿Para qué me sirve? Sí, bueno, vamos a ver la reacción acá. O sea, yo estoy obteniendo la cantidad de uno de los productos que formé, ¿sí? Y acuérdense que el objetivo principal de todo esto, ¿sí? Era determinar los volúmenes de las soluciones de reactivos necesarios para meter acá adentro. Entonces, si yo tengo cuánto producto saqué, de alguna manera puedo hacer una analogía con estequiometría de cuánto reactivo puse, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hacer eso.
me voy a traer esta reacción que yo había escrito acá, ¿sí? Y esto ya son cuentas del CBC, ¿sí? Vamos a copiar y pegar acá. Entonces yo digo, bueno, esto yo voy a poner una cantidad de moles iniciales de esto, lo voy a llamar A, ¿sí? Y por estequiometría yo sé que esto, A de ácido, y esto es base, ¿sí? Van a ser 2 veces lo que yo ponga de A, por estequio, ¿sí? Bueno, si yo asumo conversión completa, porque no nos vamos a enfocar en eso, ¿sí? Esto inicial, final. Acá se acaba, inicialmente no tengo nada, y acá voy a tener, bueno, la cantidad de moles de ácido, porque estoy asumiendo que el ácido es el reactivo limitante, ¿sí? Y acá voy a tener 2 veces la cantidad de ácido, ¿sí? ¿Por qué asumí? Porque si no, no se puede hacer el problema. Entonces, nada. Yo digo, bueno, che, 2 veces la cantidad de moles de ácido, ¿sí? Es igual a los moles de agua, que nosotros sabíamos que eran 61,6. De acá despejo los moles de ácido, ¿sí? Y a mí me daban, ¿qué me estaban dando de dato del ácido? Me decían una solución acuosa de ácido sulfuroso 0,5 molar. Bueno, me están dando la molaridad, perfecto. Yo puedo decir que los moles de ácido van a ser la concentración de ácido por el volumen de ácido, ¿sí? Me termina quedando que el volumen de ácido es los moles de ácido que yo saqué, o sea, los iniciales, por la concentración del ácido, que me da el enunciado. 30,8 moles, ¿sí? Sobre la concentración del ácido, 0,5 m, me están dando un volumen de ácido, ¿sí? De 61,6 litros, ¿sí? Acá ya tenemos respondidas una de las consignas del ejercicio. Ahora necesito sacar el volumen de base, ¿sí? Bueno, ¿qué puedo decir yo? Fíjense que los moles de base eran 2 veces los de ácido, ¿sí? Entonces puedo hacer la misma logística. Yo digo, bueno, los moles de base es concentración de la base por volumen de base. Entonces el volumen de base es esto, paso dividiendo. Y a su vez yo sé que estos de acá son 2 veces los moles de ácido por estequiometría. O sea, 61,6 moles sobre la concentración de la base. Y la concentración de la base la tengo en molal, ¿sí? 1M. Nada, la paso a molar, ¿sí? Que me ahorro las cuentas, o sea, acuérdense que molalidad es moles de NaOH cada 1000 gramos de solvente. Si tienen el MR del NaOH, lo pueden pasar tranquilamente a molar, ¿sí? 1M en molar es 0,962. ¿Sí? Esto es para no aburrirlos con las cuentas. Nada, entonces el volumen de base que necesitábamos va a ser esto sobre 0,962 M. Y esto me da 64 litros. ¿Sí? Y tenemos respondido el inciso A. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Ok. Bien. Con eso hicimos el inciso A. B, digo, perdón. ¿Sí? Después, nos dicen, el ítem C, realizar un gráfico cualitativa de temperatura versus calor para el glicerol. Bueno, el ítem C lo hicimos de casualidad en B, ¿sí? Pero en realidad tendríamos que hacer un hiperfoco, o sea, porque yo grafiqué como todo un gráfico genérico, cuando en realidad, si les piden esto, lo único que tendrían que poner es, bueno, che, el glicerol se calienta desde 23,5 hasta 61,5 grados Celsius, ¿sí? Y después acá sigue creciendo, pero no nos importa. O sea, el proceso, digamos, que estamos haciendo en nuestro reactor, ¿sí? Es el calentamiento desde 23,5 a 61,5, ¿sí? Es esta ramita de acá.
Eso es como lo único que tendrían que dibujar. ¿Sí? Bien. Entonces hicimos A, hicimos B, hicimos C. Y después nos dicen, calcular la variación de energía interna y de entalpía de la evolución en A. ¿Sí? Deducir las expresiones. Bueno, A es el glicerol, ¿sí? Es el tarro que contiene el glicerol. Entonces, acuérdense que habíamos hecho todas las deducciones estas que vimos acá, que valen nada más para una sustancia pura, ¿sí? En A tenemos una sustancia pura, es el glicerol. Así que podemos hacer todo lo que hicimos antes, ¿sí? O sea, el ítem D nos dice, bueno, che, nosotros ya habíamos demostrado que como estábamos en un calorímetro, el delta H, ¿sí? Era proporcional al calor, ¿sí? A presión constante. Eso ya lo habíamos demostrado y ya habíamos deducido todas las ecuaciones, ¿sí? Bien, entonces, el delta H lo paso a calorías, nos queda más o menos de 49,68 kilocalorías, ¿sí? Es lo que habíamos sacado acá arribita. O sea, habíamos llevado a esto, ¿sí? Bien, ¿por qué lo dejo con el 50% de rendimiento? Porque yo estoy diciendo que el delta H es proporcional al calor recibido por el glicerol, ¿sí? El glicerol recibió la mitad, así que lo dejo acá, ¿sí? Y eso lo pasé a kilocalorías porque era un número muy grande. ¿Ok? Bueno, y ahora me piden calcular la energía interna o el cambio. O sea, siempre que digan tipo entalpía o energía interna, siempre se refieren al cambio, ¿sí? Por eso pongo el delta. Yo sé que esto lo puedo escribir así, ¿no? Como delta H es igual a delta U más a presión constante P por delta B. Bien, entonces voy a pasar lo que yo quiero calcular para el otro lado y me termina quedando que esto va a ser delta H menos P por delta B. Y me queda que el cambio de energía interna es delta H, ¿sí? Menos presión, volumen final, menos volumen inicial. ¿De quién? Del glicerol, ¿sí? Bueno, entonces, esto vengo para acá. Menos la presión. El volumen final no lo tengo. Yo sé que el volumen inicial eran 15 litros, que era el que habíamos sacado con el porcentaje acá arriba, ¿sí? Ahora, yo sé que el volumen final del glicerol lo puedo calcular como la masa final del glicerol por la densidad final del glicerol. Ahora, yo no tengo un cambio de estado que me haga perder materia, ¿sí? O sea, la masa del glicerol es constante, esto es siempre igual. Por tanto, lo que me está cambiando es la densidad, que efectivamente nosotros vimos que la densidad cambiaba con la temperatura. ¿Mm? Que era esta que teníamos acá, ¿sí? Con eso puedo calcular el volumen final. Pero ¿qué pasa? El cambio de densidad que yo tengo es ínfimo, ¿sí? Así que estaría bien de las dos maneras. O sea, si ustedes calculan esto y usan el dato de densidad final, o ponen, che, la densidad final es aproximadamente igual a la densidad inicial, tipo, te cambia un decimal. Así que, si hacemos eso, nos va a quedar que el volumen final es prácticamente igual al volumen inicial, ¿sí? Por tanto, todo este término se me va a ir. Entonces, si tomo esta lógica, el delta U es más o menos lo mismo que el delta H, ¿sí? Y encima lo sacamos acá. ¿Mm? Si hacen las cuentas, y van a ver que van a tener como una variación re chiquitita, es casi despreciable, ¿sí? Lo hago así, acá para no perder tanto tiempo, pueden chequearlo con las cuentas, pero bueno, o sea, siempre que apliquen un criterio, ¿sí? Lo explican y nada. Ahora, en este caso que les dieron los datos, no cuesta nada calcularlo, pero si están en apuros y les quedan 5 minutos un parcial y dicen, che, me está dando una densidad que cambia en un decimal, en el tercer decimal, y es bastante despreciable. O sea, somos ingenieros, no estamos para hacer cosas tan exactas. Bien. Ok. Y el último ítem nos dice, realizar un gráfico P, presión, versus volumen, de la evolución correspondiente al compartimento A, o sea, del glicerol. Bueno. Si yo hago un gráfico
presión versus volumen. Acuérdense, esto es un repasito del tema anterior, ¿no? ¿Qué tenía yo? Yo primero tenía una campana, ¿sí? La campanita me separaba las zonas de una fase, ¿sí? Con las del equilibrio líquido-vapor. O sea, yo acá tenía líquido, acá tengo líquido más vapor, acá es donde es la zona del equilibrio, y acá tengo vapor, ¿sí? Bien, entonces, siempre acuérdense, ¿sí? Acá yo tenía isotermas, ¿sí? ¿Qué eran las isotermas? Las isotermas venían más o menos así, ¿sí? O sea, vienen así. Acá en la zona del equilibrio hacen una línea recta, ¿sí? Y después salen para acá. Esas isotermas son líneas, ¿sí? Que lo que me están diciendo es que acá hay una temperatura constante, ¿sí? Y yo tengo otra isoterma, por ejemplo, lo tengo así, acá es una línea recta, porque es la zona del equilibrio donde hay un cambio de fase, y acá tengo otra temperatura. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerlo para las temperaturas de nuestro problema, ¿sí? Acuérdense que las isotermas crecen para arriba. Entonces, si yo hago esto para el glicerol, yo tenía que el glicerol empezaba desde 23,5 grados Celsius, ¿sí? Y que crecía, ¿sí? Hasta 61,5 grados Celsius, ¿sí? Y además, lo que siempre está bueno graficar es la temperatura de fusión, ¿sí? Yo sé que la temperatura en donde el glicerol cambiaba de estado, la voy a hacer un poquito más acá arriba, ¿sí? Yo no estoy haciendo muy bien a escala, ustedes tómanse el esfuerzo de hacerlo más a escala. Yo sabía que el glicerol cambiaba de estado a 290 grados Celsius. Esa es la temperatura de fusión normal. Y yo sé que la temperatura de fusión normal es a 1 atmósfera. ¿Sí? ¿Ok? O sea, tenemos estos puntos. Bueno, entonces, el único proceso que yo tengo para graficar es el cambio de estado desde 23,5 grados hasta 61,5 grados a presión constante, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi punto inicial va a estar acá, ¿sí? Cuando el glicerol estaba a 23,5 grados a presión atmosférica, ¿sí? Y mi punto final va a estar acá cuando el glicerol se calentó hasta 61,5 grados a presión atmosférica. Entonces, como mi proceso es a presión constante, ¿sí? Lo que yo tuviera que graficar es esta flechita yendo para acá, ¿sí? Aunque parezca re chiquitito, ¿sí? O sea, si yo hago, vamos a hacer un zoom acá, ¿sí? Vengo acá y lo único que yo veo que me importa es, bueno, este pasaje, ¿sí? De acá, y la naranja, hasta acá, ¿sí? A presión atmosférica, ¿sí? Y vengo acá, ¿sí? Esto es, bueno, como un macro zoom de lo que está pasando acá, ¿no? Pero fíjense que siempre tienen que dibujar todo para que la gente los profesores se den cuenta que saben ubicar las zonas correctas en el diagrama. O sea, fíjense que esto es, ay, no me sale la palabra. Tiene sentido, ahí está, porque estamos en la zona del líquido, ¿sí? O sea, no hay un cambio de fase, yo no llegué a la campana, ¿sí? No llegué a la zona donde tengo un equilibrio líquido-vapor, estoy lejos, ¿sí? Estoy lejos del cambio de estado, y tengo un calentamiento desde una presión inicial hasta una presión final, ¿sí? A presión constante. Perdón, temperatura inicial, temperatura final, a presión constante. ¿Sí? Bien. Y nada, eso es todo lo que nos pedía el problema. ¿Mm? ¿Alguna duda con esto? Voy a dejar de compartir. Espero que les haya sido útil la clase, ¿sí? Seguramente vamos a seguir haciendo clases, no sé con qué frecuencia, y obvio que para el parcial vamos a estar haciendo una clase de repaso, en donde vamos a seguir trabajando con todo lo que son los temas de termo, y vamos a hacer hincapié porque a mí en mis tiempos me tomaron un problema, que eran dos problemas, me acuerdo, que era... pero ustedes tienen 3 parciales, no dije nada, ¿sí? Pero bueno, termo es un punto que va a aparecer sí o sí, es el que más va a valer.
Así que si se quieren enfocar en algo, les recomiendo que practiquen mucho termo. Y nos vamos a volver a encontrar en algún momento, ¿sí? Para responder dudas. No duden, si tienen una duda, mandarlo al grupo, que yo cuando pueda lo voy a chequear. Y ahora les mando el documento al grupo con este problema que acabamos de hacer. Y bueno, gracias por venir, los dejo libres, que disfruten de su domingo. Y gracias por haberme escuchado. Dale, gracias. Chau chicos, nos vemos. Buenísimo, me alegro que se haya entendido. Bueno, ahora sí, nos vemos. Chau, chau.